Ecuaciones de Maxwell. Para estudiar las ecuaciones de Maxwell tengo dos contenidos, introducción a las ecuaciones de Maxwell y las cuatro ecuaciones de Maxwell con sus implicaciones físicas y aplicaciones. Introducción a las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, se da una revolución científica, ¿verdad? Las ecuaciones de Maxwell, formuladas durante el siglo XIX, unificaron la electricidad y el magnetismo, transformando el estudio del electromagnetismo en una teoría completa. También él se da una inspiración matemática. Él se basa en los científicos de Faraday y Ampere, incorporando conceptos de campos e inducción electromagnética en un marco matemático. También su publicación clave o su más importante publicación, en mi consideración, sería en 1865, que presentó la obra Una teoría dinámica del campo electromagnético, en la cual aparecen las cuatro famosas ecuaciones. ¿Qué es tan importante? Mejor dicho, ¿por qué es tan importante Maxwell en el electromagnetismo? Bueno, porque hay un fundamento teórico. Estas ecuaciones son la base de nuestra comprensión moderna de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? También se dan unas aplicaciones prácticas, que son las ecuaciones permiten el desarrollo de tecnologías avanzadas incluidas las comunicaciones inalámbricas, los generadores y los motores eléctricos, por ejemplo. Y también las ecuaciones de Maxwell conectan con otras teorías. Por ejemplo, Maxwell vinculó el electromagnetismo con la óptica al demostrar que la luz es una onda electromagnética, ampliando las fronteras de la física. Un ejemplo de ello es que gracias a estas ecuaciones y gracias a Maxwell es que el día de hoy tenemos paneles solares que transforman la energía de la luz, que sería una onda electromagnética, en corriente eléctrica. Ok. Vamos a describir una descripción general de los campos variables en el tiempo, ¿verdad? Hay que entender que sería la relación dinámica. Bueno, las ecuaciones muestran cómo un campo eléctrico variable puede crear un campo magnético y viceversa. Un campo magnético variable puede crear un campo eléctrico, lo que sustenta fenómenos como la propagación de ondas electromagnéticas. También hay que entender que la ley de Faraday, ¿verdad? Lo que hace es describir cómo el cambio en el flujo magnético genera un campo eléctrico. Si yo cambio el flujo magnético, genero un campo eléctrico. Explicando la inducción electromagnética fundamental en la generación eléctrica, ¿verdad? Y también vamos a estudiar las corrientes de desplazamiento, que las introduce Maxwell y explican cómo los campos eléctricos variables producen efectos similares a los de las corrientes físicas en sí. Las cuatro ecuaciones de Maxwell. Ley de Gauss. Campo eléctrico. Define que el flujo eléctrico total que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica dentro de esa superficie. Y su representación matemática en forma integral se expresa como la integral cerrada del campo eléctrico por la superficie contemplada es igual a la carga entre la permeabilidad al vacío, eléctrica al vacío. La carga, ahí no, ahí con esa ecuación podemos observar que si yo tengo una carga, un objeto con mucha carga, por ende va a tener un campo eléctrico grande, ya que el campo eléctrico va directamente proporcionado a la carga. Ahora, en su forma puntual es lo mismo prácticamente, solamente que en un punto específico del espacio. Entonces, ahí lo que usted puede ver en la ecuación en forma puntual, es que en un punto de ese cilindro, de esa esfera, yo puedo ver cómo nace o crece un campo eléctrico dependiendo de la carga que tenga adentro. Esa sí sería la carga eléctrica, ¿verdad? Ahora, sus aplicaciones. Se utiliza mucho en sistemas de distribución de carga, como son los condensadores, ¿verdad? Para calcular campos eléctricos en diferentes regiones. Bueno, ahora la ley de Gauss, igual, pero para magnetismo, para campo magnético. Establece que el flujo magnético total que atraviesa una superficie cerrada es siempre igual a cero.
indicando la no existencia de monopolos magnéticos. Por ejemplo, en un imán yo no puedo tener solo un polo, siempre voy a tener un polo positivo y negativo. Esta ley es la que nos explica por qué no puedo tener un solo polo, sino que siempre voy a tener dos polos. En su representación matemática, ¿verdad? Su forma integral es igual a integral, pero en vez de campo eléctrico ahora tenemos campo magnético. Por el área de esa superficie es igual a cero, siempre, ¿verdad? Y en su forma puntual es lo mismo que en ese punto en específico de esa esfera, de ese cilindro, que es una superficie cerrada, el campo magnético, su carga, va a ser cero, ¿verdad? Reflejando que las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Ahora, sus implicaciones físicas, ¿verdad? ¿Y para qué sirven? Bueno, sirve para reforzar la idea de que los polos magnéticos siempre vienen en pares y no se pueden aislar. O sea, no puedo tener dos, tres, no puedo tener tres, uno, no, siempre vienen en pares. Ahora, ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Esa es la otra. Cambio de flujo. Relaciona un cambio en el flujo magnético con la generación de una corriente eléctrica o una fuerza electromotriz. Eso quiere decir que si yo muevo un campo magnético, voy a generar un campo eléctrico. Representación matemática. En su forma integral se plantea como esa ecuación. ¿Qué nos explica esa ecuación? Bueno, esa ecuación nos va a explicar que si yo muevo mucho un campo magnético durante un tiempo en específico, voy a generar un campo eléctrico. Entonces, en su forma integral es un campo, eso en un cilindro y una esfera cerrada. En cambio, en su forma puntual viene siendo exactamente lo mismo, que genera un campo eléctrico y mediante moviendo un campo magnético, ¿verdad? Durante un tiempo, pero en un punto en específico, no de todo el objeto o de toda la esfera o de todo el cilindro, sino de un punto en específico. Esa es la diferencia. Ahora, un campo magnético variable en el tiempo va a producir un campo eléctrico que forma vórtices. O sea que no es estático ni conservativo como el de una batería. Por ejemplo, si yo habíamos dicho que el campo eléctrico se va a generar si yo muevo el campo magnético durante un tiempo, ¿verdad? Un periodo de tiempo. Bueno, si yo esto lo dejo de mover, esto no se crea y esto no se va a hacer. Para que esto exista, tiene que moverse el campo magnético. O sea, no es conservativo, tiene que hacer movimiento para que pueda tener un campo eléctrico. Ahora, en aplicaciones tecnológicas fundamenta el principio de funcionamiento de generadores eléctricos y transformadores. Claro, así es como funcionan los generadores dentro de una represa hidroeléctrica, por ejemplo, o una eólica. El viento mueve un sistema mecánico, pasa energía mecánica, mueve un campo mueve un campo magnético, produciendo un campo eléctrico que, al final de cuentas, es corriente eléctrica. Ahora la ley de Ampère. Bueno, la ley de Ampère es la relación entre corrientes y campo magnético. Explica cómo un campo magnético no solo es generado por corrientes eléctricas, sino también por campos eléctricos variables en el tiempo. Bueno, en su forma integral se expresa como esa ecuación que tenemos ahí. ¿Qué nos dice esa ecuación? Bueno, la explicación de esa ecuación es unas letritas en verde abajo, que dice que el campo magnético que rodea una trayectoria depende de la corriente y del campo eléctrico dentro de esa zona. O sea que si yo tengo un cilindro, ¿verdad? Y tiene que ser superficie cerrada igualmente, el campo magnético que lo rodea, ¿verdad? Va a depender, esa fuerza de ese campo va a depender de la corriente y del cambio y del cambio en el campo eléctrico dentro de esa zona. Generalización. Bueno, introduce el concepto de la corriente de desplazamiento cerrando el circuito de las ecuaciones de Maxwell. Y ya con esto finalizamos las cuatro ecuaciones de Maxwell. Muchas gracias.